Como segunda actividad de la materia de trigonometría, unidad 1, las funciones trigonométricas, vamos a ver lo que son las funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Primeramente, se va a explicar lo que son los signos de las funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Este esquema, que representa puntos ubicados en el plano cartesiano en los 4 cuadrantes, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Este esquema es un sistema que vamos a utilizar mucho como referencia. El ángulo de referencia que siempre se va a calcular es el que se forma con respecto al eje X y la hipotenusa de cualquiera de esos triángulos rectángulos. En lo que respecta a los signos que están aquí acomodados, este cateto que es opuesto al ángulo alfa en el primer cuadrante, este cateto está alineado con el eje de las Y positivos, por eso es que es positivo. También este cateto es positivo, dado que está en el eje de las Y positivas. En cambio, este cateto, que está por debajo del eje de las X, está alineado con el eje de las Y negativas, y este otro cateto también es negativo. Los que están arriba son positivos del eje X con respecto al eje Y, son positivos. Los que están por debajo corresponden a signos negativos con respecto al eje de las Y. Los catetos que están a la derecha, como es este, está alineado con respecto al eje de las X positivas, por eso es positivo. Este otro cateto que corresponde a este otro triángulo es positivo porque está alineado con el eje de las X positiva. Los que están a la izquierda con respecto al eje de las X son negativos. Este cateto se considera negativo y este también del triángulo que está ubicado en este tercer cuadrante es negativo. Y puedes observar que las hipotenusas invariablemente son positivas. Eso se deduce ya que la hipotenusa es la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos, independientemente del valor o del signo que tomen los catetos. Al elevarse al cuadrado van a ser positivos, sumados van a seguir siendo positivos y su raíz va a ser positiva. Por eso es que las hipotenusas de los 4 triángulos son positivas. Ahora, si utilizamos las definiciones, vamos a encontrar los signos de las funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes. En el caso del seno, en el primer cuadrante, en el triángulo del primer cuadrante, el seno con respecto a alfa, que se define como cateto puesto sobre hipotenusa, esto va a ser igual a más entre más, que tiene como signo resultante, pues más. En el segundo cuadrante, el cateto puesto es positivo y la hipotenusa es positiva, por eso es que también se considera que la función seno es positiva en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante el cateto opuesto es negativo y la hipotenusa es positiva. Seno de alfa es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Es igual a menos entre más. Por eso es que el signo resultante es menos. Es decir, la función seno es negativa en el tercer cuadrante. En el cuarto cuadrante, usando la definición de cateto opuesto sobre hipotenusa para la función seno, tomando el ángulo alfa como referencia, esto es menos entre más, que te da como resultado el signo menos. La función coseno se define como cateto adyacente que es positivo en el primer cuadrante, entre hipotenusa, más entre más, es más. En el segundo cuadrante, el cateto adyacente al ángulo alfa es negativo, menos entre más, entre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, menos entre más, es igual a menos. En el tercer cuadrante, el cateto adyacente al ángulo alfa, pues viene siendo también negativo, la hipotenusa positiva, menos entre más es igual
a menos. En el cuarto cuadrante, el cateto adyacente es positivo, la hipotenusa es positiva, más entre más es igual a más. Para la función tangente, usando su definición, que es cateto opuesto entre cateto adyacente, en el primer cuadrante es más entre más, cateto opuesto es positivo, cateto adyacente es positivo, más entre más es más. En el segundo cuadrante, el cateto opuesto es positivo y el cateto adyacente es negativo. Como la tangente se define como cateto opuesto entre cateto adyacente, esto es más entre menos, que es igual a menos. Aquí está. En el tercer cuadrante, cateto opuesto es menos, cateto adyacente es menos, menos entre menos, te va a dar igual a más. Y en el cuarto cuadrante, el cateto opuesto es negativo, el cateto adyacente es positivo, menos entre más es igual a menos. De esta forma se deducen los signos de las funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Ahora, lo que es más importante es que tú encuentres un recurso mnemotécnico para recordar los signos de las funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Y este es algo muy simple. La función seno está relacionada o está casada con el eje de las y's. La función coseno, vamos a decir que está casada con el eje de las x. Tú sabes que los valores positivos de y están ubicados en el primer y en el segundo cuadrante. En cambio, los valores negativos estarán en el tercer y en el cuarto cuadrante para el eje de la y. Los signos que toma el eje de las y's también las toma la función seno. Es decir, la función seno es positivo en el primer y en el segundo cuadrante, en estos dos triángulos que están arriba, y será negativo en estos dos triángulos que están abajo. Positivos en el primero y en el segundo, y negativos en el tercer y en el cuarto cuadrante. La función coseno está relacionada con el eje X. Será positiva donde el eje de las X es positiva, que es en el primer y cuarto cuadrante. A la derecha, los valores que toma X son positivos, y a la izquierda, los valores que toma el eje de las X es negativo. Por lo que es positivo la función coseno en el primer y en el cuarto cuadrante, y será negativo en el segundo y en el tercer cuadrante. A la derecha positivos con respecto al coseno, a la izquierda negativos. En el seno arriba son positivos, abajo son negativos. Y la función tangente tiene signos alternos. Más, menos, más, menos. Más, menos, más, menos. Sus signos son alternos. El signo del resto de las funciones trigonométricas son los mismos que sus recíprocas, es decir, si yo sé que la función seno es positiva en el primero y en el segundo, y negativa en el tercero y en el cuarto, positiva arriba y negativa abajo, su recíproco, que es la cosecante, también será positiva en el primer y en el segundo cuadrante, y será negativa en el tercer y cuarto cuadrante. La función coseno, que es positiva a la derecha en el primer y cuarto cuadrante y negativa en el segundo y tercer cuadrante, su función recíproca de la función coseno, que es la secante, también será positiva en el primer y cuarto cuadrante, y será negativa en el segundo y tercer cuadrante. La función tangente, que tiene signos alternos, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, estos signos también los toma su función recíproca, es decir, la cotangente en alfa es positiva en el primer y en el tercer cuadrante, y es negativa en el segundo y en el cuarto cuadrante. También vamos a observar que todas las funciones, las que son las primarias, seno, coseno y tangente, son positivas, todas las funciones,
en el primer cuadrante y también las funciones trigonométricas secundarias, que es la cosecante, la secante y la cotangente. Todas las funciones trigonométricas son positivas en el primer cuadrante del plano cartesiano. Vamos a ver a continuación dos ejemplos.